¿Cómo están, queridos hermanos? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Espero que se estén cuidando, que todas las cosas estén yendo bien. Es mi oración que el Señor esté manifestándose a sus vidas. El día de hoy quiero compartir un principio muy singular y es acerca de los pequeños gastos. A veces a nosotros se nos olvida que hay cosas pequeñas que afectan las cosas grandes. Y quiero usar un versículo que está en el libro de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Préstale atención a los pequeños gastos innecesarios, ya que estos son los que echan a perder tu progreso económico. Algunas veces nosotros olvidamos estas cosas. La mayoría de las personas no progresa económicamente, no por grandes errores económicos, sino por un comportamiento distorsionado en la administración de su dinero a lo largo de toda su vida. Esos pequeños gastos superfluos, esos gastos que se dan, que son o parecen insignificantes por separado, pero todos juntos producen un gasto muy grande, son los que merman nuestros presupuestos. Por eso la palabra de Dios habla de varias zorras pequeñas y no de una sola grande. ¿Por qué? Porque si tú tienes una viña y ves una zorra grande, tú sabes cómo cazarla, pero a una zorra pequeña no la ves. Y si son muchas, no puedes controlarlas. Hay gente que está endeudada no con una cuota grande, sino por decenas de mini cuotas que, si bien son pequeñas, terminan conformando una gran deuda. Nunca se me olvida una persona que conocí hace muchos años. Ya no recuerdo cuántas tarjetas de crédito tenía. Abría su cartera y parecía la libreta esa de tarjetas de presentación de todas las tarjetas de crédito que tenía. Era horrible. ¿Y qué era lo que hacía eso? Mermar todos sus ingresos. ¿Por qué? Porque todos los meses tenía que hacer pagos a esas tarjetas. Si tomaras algunos de estos pequeños gastos y los sumaras a lo largo de 20 o 30 años, tendrías el equivalente a una suma de dinero que te sorprendería en cuanto a su magnitud. Siempre pongo el ejemplo de el famoso café o el capuchino que te pasas comprando a la cafetería y que te lo compras todos los días, que te puede costar una cantidad. Si empiezas a sumar, te empiezas a dar cuenta de que te sale más barato comprarte una máquina de capuchino y prepararlo en tu casa, aún comprando los vasos desechables para llevarlo, que estar comprando ese capuchino todos los días. ¿Cuándo hay que prestarle más atención a los pequeños gastos? En tiempo de crecimiento económico. Este no es un tiempo de crecimiento económico, ese es un tiempo muy difícil el que estamos viviendo. Entonces debemos ser mucho más cuidadosos con estos gastos que parecen que no se notan, pero a la larga se notan. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros no llevamos el control de esos gastos. Si tú guardaras todos esos tiquetitos que te dan por las cositas que te compras y que no les das importancia, y al final de mes lo sumaras, te darías cuenta de qué cantidad de dinero has perdido de una manera sin percatarte. Por eso la Biblia habla de viñas en crecimiento y de pequeñas zorras. Cuando hay poco dinero, muchas veces no se cuida como se debe, ya que se cuida solo, se supone. El verdadero cuidado hay que tenerlo en tiempos de abundancia, que son los tiempos que han de llegar. Pero en este momento, si no somos cuidadosos, podemos caer incluso en ruina por no saber administrar las cosas pequeñas. Yo a todos les digo que este es un tiempo de mucho aprendizaje. Si aprendemos a administrar la escasez, seremos buenos para administrar la abundancia, porque en esos momentos los pequeños gastos innecesarios en este tiempo vamos a ver que podemos llevarlos al mínimo. O sea, si nosotros podemos decir, no hay necesidad de gastar en esto. No estoy diciendo que te abstengas completamente de algunas cosas, no estoy diciendo eso. Pero prográmalos. Administra tu dinero correctamente para que, llegado el momento, tú sepas a dónde se está yendo tu dinero. Entonces, cuando Dios te prospere y tu economía esté en crecimiento, vuélvete un cazador de pequeños gastos innecesarios, un cazador de pequeñas zorras dentro de tu presupuesto, para de esta forma poder aprovechar tus ingresos y disponer de recursos para cosas fundamentales para ti y tu familia.
Sé sabio, pídele sabiduría a el Señor y Él te ayudará. No respondas a emociones con tu presupuesto. Sé sabio, sé prudente. Usa tu cabeza para administrar. Y vas a ver cómo lo poco que en este momento estamos administrando, Dios va a hacer que se convierta en algo bueno más adelante. Así que yo bendigo tu vida y te bendigo con la capacidad de optimizar tus recursos para que estos no se desperdicien y puedan utilizarse con sabiduría para lo que quieras concretar en tu vida y en la de tu familia. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor, como decía el apóstol Pablo, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, para que aún en estas cosas nosotros actuemos con la sabiduría de Dios. Así que en el nombre de Cristo oro para que en este tiempo en que hay escasez tú tengas lo suficiente para cubrir todas tus necesidades con abundancia en el nombre de Jesús. Mis amados, les animo a que no dejen de ser fieles al Señor con sus bienes, como dice la palabra del Señor. Sé fiel al Señor con todos tus bienes y Él llenará tus lagares de mosto, Él llenará, diríamos, tus cuentas, las pagará con fidelidad. Así que créele al Señor y sé fiel con Él, con tus bienes. Ya sabes, las ofrendas y los diezmos los puedes enviar a este número de cuenta que aparece en la parte de abajo de la pantalla y vamos a no solamente a colaborar con el ministerio, sino vamos a ser fieles con nuestro Padre Celestial. Así que vamos a prepararnos ahora para la palabra del Señor y a recibirla con un corazón gozoso, con un corazón alegre, para que ésta encuentre un lugar apropiado en cada uno de nosotros. Bien, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. El día de hoy quiero comenzar con un estudio, o más bien una enseñanza sobre la carta a los Efesios. Así como estuvimos estudiando la primera epístola de Juan, hoy quiero comenzar a ver la carta a los Efesios con ustedes. Esta es una carta, como le he dado el título a esta prédica, es una carta que cambia la vida. La carta a los Efesios nos da una base doctrinal para creer, pero está llena de consejos prácticos. Es algo maravilloso. Ustedes van a ver cómo la información nos ayuda no solo en el trabajo y en el ámbito social, sino también en la casa y en lo privado. Efesios habla de cosas que realmente importan. De todas las obras literarias del mundo, la Biblia es la que de verdad nutre nuestras almas. Saboreamos sus palabras como comida del cielo. La verdad que sus palabras son bocados de revelación divina acerca de Dios y lo que significa caminar cerca de Él. Cada libro de la Biblia nos enseña lo que es verdadero y cómo hacer lo correcto, como dice 2 Timoteo 3:16. Y la carta a los Efesios no es la excepción. Efesios equilibra perfectamente la doctrina cristiana y la aplicación práctica, haciendo una combinación saludable de creer lo que es verdad y hacer lo que es correcto. Leyendo los comentarios del teólogo y pastor Chuck Swindoll, que es a quien está usando de referencia para estos estudios, él dice que Efesios alimenta nuestras almas con la comida espiritual más cordial. Esta carta omite los entremeses ligeros del banquete espiritual y salta directamente al plato principal. Hace unos días conversaba con unos amigos que tuvieron la experiencia de estar en Italia y los invitaron a una casa familiar. Ellos habían llegado de turistas y un día les dije, no, ven, conocieron a alguien, los llevaron a la casa y la mamá, la madonna de la casa, los dijo que iba a cocinar para ellos. Entonces los sentaron y lo primero que sirvieron a la mesa fue un antipasti y estaban todas las snacks, pues las entradas estaban en la mesa y todo muy rico, estos panecitos y cosas así con cosas muy, muy ricas y todos comiendo. Entonces estos amigos pensaron que esa era pues la entrada y que con eso iba a comenzar la comida y luego llevaron una pasta. Y entonces
se comieron el antipasto y luego vino la pasta y dijeron, bueno, esto es la comida, y comieron la pasta. No, resulta que eso era el antipasto y después venía la pasta y después venía la comida principal. ¿Se pueden imaginar esto? Era una comida de toda la tarde. Y después del plato principal vinieron los postres, los cafés. O sea, era una cosa impresionante, era un banquete. Bueno, Efesios se ahorra todo el antipasto, se ahorra toda la pasta y nos lleva directamente al plato principal. En el primer capítulo nos sienta a empezar a comer el plato principal, el almuerzo delicado. Los primeros versículos nos descubren que este no es un almuerzo delicado, es un verdadero festín de una verdad teológica servida por el maestro de cocina. Entonces, al entrar en el salón de banquetes de Dios, preparemos nuestros corazones para recibir toda la nutrición espiritual que Dios ofrece en el menú de Efesios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pedimos, Señor, con un corazón sincero, delante de ti, te rogamos en el nombre de Jesús, que esta palabra que hoy comenzamos a estudiar en la carta a los Efesios, Señor, encuentre un lugar para producir en nosotros abundante vida y empiece a producir en nosotros, Señor, un efecto que nos lleve a pensar, a vivir, a conducirnos en este mundo como seguidores tuyos, como verdaderos discípulos, como verdaderos creyentes en Cristo. Te damos gracias. Amén y amén. Empecemos por ver el mundo en el que se escribió la carta a los Efesios. El ministerio de Pablo en Éfeso jugó un papel estratégico en el cumplimiento de la misión de Dios de informar a los gentiles acerca de los tesoros infinitos disponibles para ellos en Cristo. Esto lo vemos en Efesios 3, versículo 8, donde dice que ese era el trabajo de él, de informarnos a nosotros, que no somos judíos, de los infinitos tesoros de Dios que están disponibles para nosotros. Ese era el objetivo. Lo segundo, la capital de la provincia romana de Asia, Éfeso, era geográficamente central. Estaba ubicada en un próspero puerto marítimo que conectaba Asia al este con Europa al oeste. Una posición muy parecida a la que nosotros tenemos acá en Panamá con nuestro canal. Saben, hoy cuando vemos Éfeso está en el extremo oriental de Turquía, y en aquel tiempo era un lugar por donde pasaba todo el mundo. Era un puerto de conexión hacia todo el mundo, realmente. Ahora, no nos confundamos. La provincia de Asia no es el continente asiático. Cuando usted lea Asia en el Nuevo Testamento, no está hablando del continente asiático, está hablando de una pequeña provincia que hoy es apenas una parte de Turquía. Eso era una provincia. De ahí tomó su nombre todo el continente. Y los mapas bíblicos que vienen al final de tu Biblia son una herramienta vital en el estudio bíblico. No están ahí de adorno, están para ayudarte a entender dónde se ubicaba cada cosa. Así que te queda de tarea, aunque yo sé que no es para todos, porque no todos las hacen, que busques Éfeso en el mapa que se encuentra en la parte de atrás de tu Biblia, y también puedes localizar Éfeso en el mapa que dice los viajes misioneros de Pablo. Ahí los vas a encontrar, y tómate unos minutos para seguir los caminos del segundo y tercer viaje de Pablo cuando él pasa por Éfeso, y acompáñalo con las escrituras que están en el libro de los Hechos, donde narra qué fue lo que sucedió ahí. Y estas son las cosas que dice el libro de los Hechos que pasaron. Por ejemplo, en el capítulo 18, versículos 18 al 19, Pablo se llevó a sus amigos y compañeros constructores de tiendas, Priscila y Aquila, desde Corinto a Éfeso, y luego Pablo se fue de Éfeso y los dejó a ellos y les dijo, bueno, si Dios quiere yo voy a regresar. Al permanecer en Éfeso, Priscila y Aquila fueron mentores de un joven maestro llamado Apolos. Esto lo encuentras en el capítulo 18 del libro de los Hechos, y Pablo se refirió a Priscila y Aquila en su carta a los Corintios. Estos eran discípulos que ayudaron mucho a Pablo en el trabajo que él realizó, y dice que en la casa de esta pareja, de Priscila y Aquila, se fundó una iglesia. Y Pablo lo menciona en 1 Corintios 16, versículo 19. Y nos dice que había una iglesia en su casa.
Estas eran iglesias de semillas. En Éfeso, esta iglesia echó raíces con estos dos hermanos, pero cuando Pablo regresó, la iglesia floreció y se extendió. En su regreso, Pablo se quedó en una estadía más prolongada en Éfeso y vio el potencial estratégico de esta ciudad como una puerta de entrada al evangelio. Tú perdona que me esté alargando con esto, pero necesito que tú tengas una visión de dónde se encontraba Pablo y qué era Éfeso. ¿Qué ciudad era esta? Y permaneció ahí unos 2 años durante ese tercer viaje misionero. Ahora, ¿qué actividades estaba realizando Pablo durante ese tiempo? Según lo que dicen estos pasajes. En Hechos 19, versículos 8 al 10, dice que él se dedicó a enseñar. Y puedes notar cuán lejos se extendió la enseñanza de Pablo desde este centro estratégico al ministerio. Dice que estuvo 2 años y que hubo un momento en que de todas partes de la provincia de Asia, por eso es que te digo que no era todo el continente, sino que era la provincia de Asia, de toda la provincia empezaron a llegar personas a atender la enseñanza de Pablo en Éfeso. Luego también habla de los milagros de Pablo, los versículos del 11 al 20. Y los resultados de esos milagros de Pablo y cómo se difundieron los mensajes, habla acerca del efecto que produjo esto en la gente que practicaba la magia. Dice que llegó un momento en que tomaron los libros y los quemaron y que el valor de estos libros era de cerca de 50,000 piezas de plata. Solo para que te hagas una idea, con las 30 piezas de plata que Judas vendió al Señor Jesucristo, se compró un terreno en el cual pusieron un cementerio. Y aquí dice que estos libros costaban 50,000 piezas de plata. Mira si la gente no invertía en asuntos de esoterismo y magia. Casi como lo que sucede hoy. Mucha gente está buscando en la oscuridad que alguien le diga qué está pasando en el mundo. Las tinieblas tratando de iluminar las tinieblas. Entonces, ¿cuál era el paganismo en Éfeso? Los creyentes de Éfeso vivían en una ciudad famosa por su paganismo. El templo de la diosa griega Artemisa se erigió como la joya de la corona de la ciudad y fue conocida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo no solo controlaba el clima espiritual de toda la región, sino que también impulsaba la economía. Dice que hubo un momento en que se trastornó la industria de la adoración de ídolos por la predicación de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo comenzó a predicar a Jesús y dijo que los ídolos no eran dioses. Y después esto provocó un disturbio tan grande que la ciudad entera se conmocionó, al punto que estaban juzgando a los hermanos en una multitud que gritaba durante 2 horas. Dice que Diana es la diosa, Diana es nuestra diosa. Era un escándalo aquello que tuvieron que intervenir las autoridades. Entonces, después de que se calmaron aquellos disturbios, Pablo se reunió con los creyentes para animarlos, luego se despidió y se fue a la provincia de Macedonia. Eso está en el capítulo 20 del libro de los Hechos. ¿Qué les dijo Pablo antes de irse? No lo sabemos exactamente, pero sabemos lo que les escribió en la carta que les envió después mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma. Todo esto pasó en el tiempo que Pablo estuvo con estos hermanos en Éfeso durante 2 años. O sea, hubo de todo, se conmocionó la ciudad. De hecho, más tarde Éfeso se convirtió en un centro de la predicación del evangelio. Llegó un punto en el que esta ciudad incluso fue la sede de un cónclave en el que se decidieron asuntos doctrinales. Creo que esto fue a la altura del año 400 después de Cristo. Entonces, vamos a ver el resumen de Éfeso, de la carta a los Efesios, perdón. Para cuando Pablo escribió su carta a los Efesios, Nerón gobernaba el imperio romano y perseguía a los cristianos sin piedad. A pesar de los peligros, Pablo instó a los hermanos efesios a no esconderse detrás de una cortina, sino a vivir abiertamente como gente de luz. Y esto es importante, mis amados hermanos. Cuando nosotros entendamos que este mundo vive en tinieblas y que nosotros somos la luz, vamos a entender por qué el Nuevo Testamento dice y repite constantemente que nosotros somos la luz del mundo. Cuando entendamos que muchas de las cosas que a veces repetimos son mensajes de las tinieblas para las tinieblas,
Por ejemplo, esos mensajitos que muchos de ustedes se publican provenientes del yoga, provenientes del esoterismo, provenientes de otras corrientes, que tienen su origen en las tinieblas, que pueden alumbrar las tinieblas. Es que son pensamientos tan lindos, sí, pero son tinieblas tratando de iluminar las tinieblas. Entendamos eso. Ciegos tratando de guiar ciegos. Vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios de verdad te va a iluminar el entendimiento. Entonces, Pablo desafió a la iglesia a hacer ministerio y aprovechar al máximo cada oportunidad porque los días eran malos, les dijo. Capítulo 5, versículo 15, dijo, los días son malos. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo nos habla de la posición del creyente en Cristo. Los primeros 3 capítulos de la carta de Pablo exponen la doctrina de nuestra posición en Cristo. Cristo, a través de su muerte, resurrección y exaltación, nos ha reconciliado con Dios, ha unido a judíos y gentiles en un solo cuerpo. Vamos a sumergirnos en los capítulos de esta sección de la carta leyendo los siguientes versículos y anotando los puntos de Pablo. ¿Qué dijo Dios? O más bien, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que escribió Pablo acá en el capítulo 1, versículo 3? ¿Qué fue lo que Dios ha hecho por nosotros? Dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No dice que nos va a bendecir, dice que ya nos ha bendecido. O sea que tú y yo, como creyentes en Cristo, ya somos recipientes de una bendición, no solamente acá, sino en lugares celestiales. Lo segundo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, capítulo 2, versículos 4 al 6, dice, nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios nos ha salvado y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Nuevamente, vuelve a repetir que nuestra posición es ahora en Cristo, junto al Padre, en los lugares celestiales. Hemos sido amados, nos ha sido dada vida, estábamos muertos, mas ahora hemos sido resucitados con Cristo. O sea, ya lo tenemos. Es algo que nos da identidad. La tercera cosa, ¿qué significa el misterio para nosotros? Y que habla el apóstol del capítulo 3, del versículo 6 al 11. Voy a leer para resumir nada más el versículo 6. Ahora sabemos que por medio del evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Este es dado a conocer el misterio escondido a través de la historia, a través de los siglos, que Dios se había guardado para este tiempo. Entonces, eso nos da una identidad. Es una tristeza ver cómo creyentes viven envidiando a los judíos hoy. Es que ellos son el pueblo de Dios. Es que por eso es que Dios los bendice. Es que ellos tienen eso y hasta el ejército de Israel envidian porque esos son el pueblo de Dios. ¡Qué ignorancia bíblica más grande! De verdad. La Biblia nos enseña que el pueblo de Dios son judíos y gentiles en Cristo. En Cristo. Esa es la clave. No importa a qué pueblo pertenezcas. No importa si te llamas árabe, si te llamas chino, si te llamas africano, si te llamas canadiense, japonés, como te llames. Si estás en Cristo, eres hijo, eres pueblo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que hay que creer. Eso te da identidad. Entonces, luego de esto pasa a la práctica del creyente en la tierra. Estoy haciendo este resumen porque de aquí en adelante vamos a seguir viendo estas cosas. Del capítulo 4 al 6. Estos capítulos nos enseñan cómo vivir a la luz de nuestra posición en Cristo. Y nos habla en el capítulo 4, de los versículos 1 al 4, de el andar del creyente. Dice, vivan como es digno del llamamiento que han recibido, sean humildes, sean mansos, sean tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu.
Entonces, mis amados, esta es una manera de andar, esta es la manera de andar del creyente, dignos del llamamiento que hemos recibido. Entonces, si vamos a ver, aquí nos empieza el apóstol a dar directrices de cómo debe ser nuestro andar. La segunda cosa, la vida del imitador. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Dice, vivan en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Como decíamos hace unas semanas atrás, que el parámetro que nos da la Biblia, el Nuevo Testamento, de cómo debemos amar al prójimo, no es que amemos a los demás como a nosotros mismos. No es ese el parámetro. El parámetro es amemos a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Ese es el parámetro. Ese es el parámetro. No como yo me amo a mí mismo, sino como Cristo me amó, así debo amar a los demás. Y lo tercero es la estrategia del guerrero. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Dice, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Y deja bien claro, mis amados hermanos, que nuestros enemigos no son los demás seres humanos, sino que contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, aquí no nos está diciendo que solo salgamos a pelear ahí, como que somos cazafantasmas peleando al aire. No, aquí está hablando de otra cosa. La guerra espiritual, vamos a verlo en su momento, de qué se trata. Más adelante Pablo nos habla también de las oraciones. 3 oraciones refuerzan este equilibrio estructural entre las declaraciones de doctrina en los primeros 3 capítulos y las exhortaciones al deber en los últimos 3 capítulos. Veamos cuáles son los puntos claves de estas oraciones. Lo primero, la oración por sabiduría. Del capítulo 1, versículos 15 al 20. Él dice, también yo, por esta causa, desde que supe la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza en la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la que operó en Cristo y lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Esta es la oración que Pablo hizo para que recibiéramos sabiduría. Esta es la sabiduría que nosotros debemos recibir para poder entender todas estas cosas que conllevan que entender nuestra identidad en Cristo, quiénes somos y qué hacemos en este mundo. La segunda cosa, la oración para conocer el amor de Cristo. Capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice Pablo, por eso me arrodillo delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, oigan, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el propósito, que conozcamos de qué manera Dios nos ama. Hay gente que vive pensando que tiene que pagarle cosas a Dios. ¿Con qué le pagaremos a Dios, mis amados? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué hay en este mundo que pueda pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros? No hay nada. Ese amor, ¿con qué se lo pagamos? La única manera es recibirlo, Y lo tercero es la oración por valentía. Esto me gusta tanto. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20.
Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Tenemos, mis amados hermanos, la obligación de orar por todos nuestros hermanos. Pero aquí Pablo hace un acto de humildad y dice, oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin temor, para que es como debo hacerlo, que lo proclame sin ningún temor. Mis amados, esta es una oración que yo mismo podría pedirles que ustedes hagan por mí, para que el Señor me dé el don de la palabra y que dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Es una oración que todos los ministros deberíamos pedirle a nuestros queridos hermanos en la iglesia que hagan por nosotros, del mismo modo que Pablo se lo pidió a los efesios. Entonces, si vemos y juntamos cada letra, se puede ver los hilos de oro de la gracia y la paz que abren y cierran la carta y la tejen por todos lados, hermano, por todas partes. A través de Cristo, Dios nos muestra su gracia y con la paz de Cristo une a todas las personas en la iglesia. Que nuestras vidas, mis amados hermanos, brillen con estas cualidades de oro, de la gracia y la paz de Jesucristo. Así es como Pablo tenía esta práctica de comenzar y terminar sus cartas con estos temas. Efesios, les aseguro, va a comenzar a ser en nosotros una de las mayores actividades cristianas que podemos hacer, y es pensar los pensamientos de Dios. En poco tiempo vamos a encontrar que las decisiones que tomamos se filtran a través de las verdades de Efesios. En poco tiempo, las luchas con las que hemos estado luchando comenzarán a resolverse a través de las verdades de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios dejará de ser una página impresa y se convertirá en una carta escrita en nuestros corazones. Así que termino y cierro con estos 3 pensamientos para que los recordemos. Número 1, todos estamos bajo la dirección de Cristo, porque servimos a Jesús y debemos darle cuentas. Debemos ser sumisos tanto a Él como a los demás. Número 2, pertenecemos a un cuerpo, no estamos solos. No tenemos que actuar por nuestra cuenta o manejar nuestros problemas con nuestro yo. Podemos refugiarnos en el cuerpo de Cristo. Necesitamos estar comprometidos con Cristo y entre nosotros. Y número 3, podemos resistir el asalto de nuestros enemigos. Tenemos los recursos de Dios disponibles para nosotros. Para aprovecharlos, debemos estar equipados y utilizarlos correctamente. Mis amados, Efesios nos mostrará cómo volvernos completamente sumisos, comprometidos y equipados mientras vivimos como la luz de Dios en un mundo oscuro. Oro para que el Señor nos dé entendimiento y nos dé la disciplina para poder llevar este estudio, esta palabra, la predicación de esta palabra, y que saquemos el mejor fruto de esta enseñanza. Los bendigo en el nombre de Jesús y les ruego que me acompañen a orar. Padre, te doy gracias y en el nombre de Jesucristo estoy pidiéndote, Señor, que a cada una de las personas que están al alcance de esta transmisión los bendigas, y que esta palabra, Señor, que comenzamos hoy y que nos ha dado tanta dirección y tanta luz, Señor, acerca de esta preciosa carta a los Efesios, Señor, siga iluminándonos y en las semanas por venir podamos escudriñarla, Señor, debidamente, y que nos dé, Padre, todo el entendimiento que tú te has propuesto que nos dé, para que podamos dar abundante fruto, Señor, y ser luz en medio de las tinieblas. Te doy gracias y te ruego, Señor, que tú traigas revelación de vida a aquellos, Señor, que se han acercado con el propósito de encontrarte, de reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Revélate a sus vidas, Señor, manifiéstate a sus vidas en el nombre de Cristo. Y aquellos, Señor, que están en necesidad, que necesitan que sus cuerpos sean sanados, tócalos en el nombre de Jesús y haz una obra milagrosa y haz sanidad en cualquier enfermedad que lo esté afectando. Dale respuesta a cada petición, a cada necesidad que haya, Señor, de cualquier tipo. En el nombre de Jesús.
Te damos gracias, Señor, y hoy, Padre, te ruego que guardes a mis hermanos en todo momento y en todo lugar. Amén. Mis amados, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios los proteja. Les mando un gran abrazo, que tengan un feliz domingo en familia y por favor, no se descuiden, no se desconecten. Vamos ahora con nuestros hermanos que han preparado una alabanza preciosa para que se la cantemos a nuestro Señor. Amén. Vamos a adorar juntos al Señor. ¡Vamos! Porque somos libres por Él, por nuestro Salvador. Oh, oh. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti.